Ya, siguiente pregunta, también lo mismo, ¿ya? Esta pregunta es una pregunta típica de radioactividad, no viene en UNI, ¿ya? Pero es una pregunta que les va a servir para quienes estén pensando en exámenes de admisión que no sean UNI, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, a elevadas temperaturas las reacciones nucleares ocurren a mayor velocidad. Ya, esto grábate, ya, por favor, métetelo en la cabeza. Las reacciones nucleares no dependen de la temperatura. Falso, ya, falso. Una reacción nuclear no depende de la temperatura. No es que si a un material nuclear tú le aumentas la temperatura o lo refrigeras, le vas a quitar actividad. No, eso no va a pasar. El material radioactivo mantiene su propia actividad. Por eso es que son tan, pero tan peligrosos, ¿ya? ¿Todos los isótopos radioactivos se desintegran a la misma velocidad? No, también esto es recontra incorrecto, ¿ya? Los isótopos radioactivos se desintegran a velocidades diferentes. Para quienes estén pensando en estudiar medicina, por ejemplo, van a utilizar muchos isótopos radioactivos, por ejemplo, si se especializan en tratamiento de cáncer o de repente en algún otro tipo de tratamientos. Los isótopos radioactivos se utilizan mucho para poder verificar, por ejemplo, o poder hacer tratamiento de cáncer o poder verificar, por ejemplo, obstrucciones arteriales. Entonces, algunos se desintegran a muy alta velocidad y a otros a muy baja velocidad. ¿Ya? Entonces, no todos se desintegran a la misma velocidad. Esa alternativa es incorrecta. Dice, a diferencia de las sustancias químicas tóxicas, los átomos radiactivos no se pueden hacer inofensivos por reacciones químicas. Esto es recontra correcto, ¿ya? O sea, tú le puedes quitar actividad a una sustancia cualquiera por una reacción química, ¿ya? Eso es bueno, porque si yo, por ejemplo, yo sé que el cloro es una sustancia o un gas venenoso, yo de repente con el cloruro de sodio lo desactivo y el cloro deja de ser venenoso y más bien se convierte en el cloruro de sodio, que es algo que nosotros utilizamos todos los días para nuestros alimentos, ¿ya? Entonces, a diferencia de eso, los materiales radioactivos no se desactivan, porque las reacciones químicas no ocurren a nivel de nube electrónica, sino a nivel de núcleo atómico. Y vuelvo a repetir, por eso es que se hacen tan, pero tan peligrosos, ¿ya? Luego te dicen acá, al paso de 24,6 años, la actividad del tritio, isótopo radioactivo del hidrógeno, se reduce en un 25%. O sea, si viniera una pregunta en examen de admisión con respecto a esto, no te va a venir algo para operar. Ya posiblemente en tu academia tu profesor te pone algo para que tú operes. No, no te va a venir algo para operar ni para utilizar ecuaciones que sean muy complicadas, sino para utilizar tu criterio y entender qué significa la vida media. La vida media es el tiempo que debe pasar para que se desintegre el 50% del material radioactivo. Ojo, ¿ya? La vida media es el tiempo que debe pasar para que se desintegre la mitad del material radioactivo o para que se reduzca a la mitad la concentración del material radioactivo. Profe, ¿qué significa esto? Por ejemplo, mira, acá tú tienes al estroncio 90, que es un material radioactivo, y su vida media es de 28 años. Si tú partes de 16 gramos, al cabo de una vida media, quiere decir, al cabo de 28 gramos, a 28 años, su concentración o su cantidad pasó a ser la mitad, o sea, 8 gramos. Pasó otra vida media, eso quiere decir 28 años, y su masa o su concentración pasó a ser nuevamente la mitad, ¿ya? Pasaron otros 28 años y nuevamente su concentración pasó a ser la mitad. 28 más 28, 56. Y 56 más 28 me da 74, ¿puede ser? 84, ¿no? O sea, al cabo de 84 años, yo lo que he logrado es que la masa pase de 16 gramos, microgramos, a 2 microgramos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí desapareció el 50% y me queda el 50%. Hasta aquí desapareció el 75% y me queda el 25%, ¿ya? Hasta aquí desapareció ¿cuánto? El 87,5%, ¿verdad? ¿Y cuánto me queda? El 12,5%, ¿ya? Entonces, al paso de cada vida media se va reduciendo a la mitad. Entonces, yo te creo, dime, al paso de 24,6 años de actividad, dice, se reduce en un 25%, su actividad se reduce en un 25%. ¿Esto sería verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Te leo? No te leo. ¿Verdadero o falso?
Habla. ¿Quieres ayudita? Ya, falso. Muy bien, Roy. A ver, vamos a ver. Al paso de una vida media, ¿qué es lo que ocurre? Al paso de una vida media, o sea, al paso de 12,3 años, se redujo al 50% y su actividad también se redujo al 50%, ¿no? O desapareció el 50% y su actividad se redujo al 50%. Al paso de otra vida media, o sea, al paso de 24,6 años, ¿ya? La cantidad se ha reducido al 25%. La cantidad se ha reducido al 25%, pero ha desaparecido, ¿no? O su actividad se ha reducido en un 75%, porque lo que me queda es solamente el 25%. Entonces, lo que te dice acá, al paso de 24,6 años, ¿su actividad se reduce en un 25%? No. Su actividad se reduce en un 75%. Lo que me va a quedar restante, sí, es el 25%, pero lo que se ha reducido como actividad es el 75%. Por lo tanto, esta alternativa también es falsa. Entonces sería, me piden con respecto a lo correcto sería solo 3. Alternativa, la letra C. Esa es tu respuesta. Clave, la letra C. Muy bien, Paco. Siguiente pregunta, chicos. Dice, señale verdadero o falso, ¿ya? Según corresponda, ¿ya? Primero, las ondas electromagnéticas en cualquier medio se propagan a la velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Las radiaciones electromagnéticas no requieren de un medio para su propagación. Los campos eléctricos y magnéticos que generan las radiaciones electromagnéticas permanecen constantes a lo largo de la dirección de propagación. Los rayos gamma, los rayos X y los rayos catódicos son ejemplos de radiaciones electromagnéticas. Ya, primero, esto de acá es una representación de lo que sería una radiación electromagnética. ¿Ya? Una radiación electromagnética está formada por dos componentes. Una componente eléctrica, que sería la parte azul, y una componente magnética, que sería la parte roja, que son mutuamente perpendiculares, que significa que forman un ángulo de 90 grados. Y conforme van avanzando, van oscilando. Por lo tanto, su comportamiento no es un comportamiento constante conforme ellos van avanzando, sino aumenta, disminuye, ¿ya? Esto me está representando las partes de lo que tendría un perfil de una onda electromagnética. La parte más alta son las crestas, la parte más baja es el valle. Esta línea que tú tienes acá se llama el eje de propagación, ¿ya? El punto o la distancia desde el eje de propagación a una cresta o del eje de propagación a un valle se conoce con el nombre de amplitud. Y como en este caso la amplitud es igual a 0, aquí estamos frente a un nodo, ¿ya? Entonces, a nosotros nos están diciendo aquí lo siguiente. Primero, las ondas electromagnéticas en cualquier medio se propagan a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. No. Las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz en el vacío a esta velocidad, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero si pasan a través del agua, no. Ya la velocidad, sí va a ser la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz en el agua, que no vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por lo tanto, marcarías en esta alternativa falso. ¿Ya? Luego, las radiaciones electromagnéticas no requieren de un medio para su propagación. Cierto, las ondas electromagnéticas se pueden propagar incluso en el vacío. Las ondas, por ejemplo, del sonido, sí requieren de un medio para su propagación. El sonido se propaga más rápidamente en el agua que en el aire, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el agua tiene partículas más juntas, más condensadas con respecto al aire que están más dispersas. El sonido no es una onda electromagnética, por si acaso, ¿ya? Es una onda mecánica. Te dice, los campos eléctricos y magnéticos que generan las radiaciones electromagnéticas permanecen constantes a lo largo de la dirección de propagación. No, acabamos de decir que ellos van aumentando y van disminuyendo. En este caso, las oscilaciones son perpendiculares al eje de propagación. Profe, ¿qué significa eso? Que si para mí este es el eje de propagación, las oscilaciones son perpendiculares al eje de propagación, se dirigen hacia allá. Cuando es así, se dice que la onda es una onda transversal, ¿ya? Cuando las oscilaciones son
perpendiculares al eje de propagación, la onda es transversal. Pero cuando las oscilaciones son paralelas al eje de propagación, por ejemplo, en este caso, mira, este resorte, tú lo estiras, lo regresas, lo estiras, lo regresas. Las oscilaciones son paralelas al eje de propagación. En este caso, la onda se conoce como una onda longitudinal, ¿ya? Entonces te pregunto, ¿las ondas electromagnéticas son transversales o longitudinales? Te creo. ¿Las ondas electromagnéticas son transversales o longitudinales? ¿Qué marcas? ¿Transversal o longitudinal? Transversal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las oscilaciones son perpendiculares al eje de propagación. Por lo tanto, en este caso, vas a marcar, ¿permanecen constantes a lo largo de la dirección de propagación? No, esto es falso, ¿ya? Siguiente, te dice, los rayos gamma, los rayos X y los rayos catódicos son ejemplos de las radiaciones electromagnéticas. Los rayos gamma, sí. Los rayos X también, pero los rayos catódicos no. Los rayos catódicos no son radiaciones electromagnéticas. Profe, ¿y cómo yo lo sé? Porque tú recuerdas que los rayos catódicos es un flujo de electrones. Y por ser un flujo de electrones, primero, que son partículas, ¿ya? Y segundo, tienen carga. Las ondas electromagnéticas no transportan carga, no transportan masa, solamente transportan energía y cantidad de movimiento. Por lo tanto, los rayos catódicos no corresponden a ondas electromagnéticas. No corresponden ni los rayos catódicos, ni los rayos alfa, ni los rayos beta. Porque acuérdate que los rayos alfa son núcleos de helio. Y acuérdate que los rayos beta son también flujo de electrones. Por lo tanto, esta última alternativa sería falsa. ¿Qué vas a marcar aquí? Falso, verdadero, falso, falso. ¿Cuál sería tu respuesta? Falso, verdadero, falso, falso. Clave la letra D, ¿verdad? Así, mira. ¿Sí? Mira. Muy bien. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Alguien ha dejado su micrófono abierto, me parece, por ahí? ¿Sí? Si tienen preguntas, consultas, comentarios, este es el momento, ¿ya? Siguiente. Te dice, ya, su calculadora en la mano. ¿Cuántos fotones de una radiación electromagnética cuya longitud es 3000 Armstrong se necesita para obtener una energía de 26,48 Joule? Te dicen que la constante de Planck es la que aparece ahí, la velocidad de la luz y el Armstrong es lo que vale también ahí, ¿ya? Entonces, chicos, ¿cuántos fotones de una radiación electromagnética, ¿ya?, aparecen ahí? Bueno, primero hay que recordar que esto va a estar relacionado con la teoría cuántica de Planck, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la teoría cuántica de Planck? ¿Sí o no? ¿Qué dice la teoría cuántica de Planck? Que la energía radiante, por ejemplo la luz, no se transmite en forma continua o solamente continua, sino también se transmite en forma de partículas discretas. Y a cada partícula discreta se le llama un cuanto o un fotón. Y la energía de cada fotón está cuantizada. ¿Qué significa esto? Vamos a ver acá. Por acá tenemos a la teoría cuántica de Planck. Teoría cuántica de Planck. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? Que la energía de un fotón, ¿ya?, la energía de un fotón va a ser proporcional a la frecuencia de la radiación electromagnética. O sea, va a ser H, una constante, por la frecuencia de la radiación electromagnética. Y esto también tú lo puedes expresar de la siguiente manera. H por C sobre lambda, donde C es la velocidad de la luz y lambda es la longitud de onda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos tenemos para llegar a nuestra respuesta? Primero me dicen cuántos fotones están asociados a esta longitud de onda con esta energía. Un fotón tiene una energía que se calcula así. 2 fotones, el doble. 3 fotones, el triple. Lo que me están pidiendo es cuántos fotones me generan esta cantidad de energía. No lo sé, lo quiero averiguar. ¿Qué es lo que hago? Si un fotón me da esto, entonces 2 fotones es el doble, 3 fotones el triple. Y X fotones, que es lo que quiero saber, voy a decir
la energía, por acá, ¿tá? La energía de X fotones, ¿a qué sería igual? Va a ser igual a X multiplicado por H por C sobre lambda. Entonces, mi problema es hallar esta X. Hallar cuántos fotones están asociados a esta energía. Bueno, ¿cuánto vale la energía de los fotones, chicos? ¿Me lo dan o no me lo dan de dato? Sí, me dicen que es 26,48 joules. La cantidad de fotones yo no la conozco, le voy a llamar X, ¿ya? La constante de Planck, mira, Uni es tan buena gente que te ha dado la constante de Planck, dice que vale 6,63, ¿ya? 6,63 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Fíjate en las unidades. La velocidad de la luz, ¿cuánto vale la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Y todo dividido entre la longitud de onda. ¿Y cuánto me dice que vale la longitud de onda? 3000 Armstrong. Ah, bueno. Yo voy a decir, la longitud de onda es igual a 3000 Armstrong. Pero te dice acá, mira, que un Armstrong equivale a ¿qué? Ah, aquí está mal. Acá un Armstrong debe ser 10 a la menos 10 metros. Esto no es correcto, ¿ya? Esto de acá, hay que corregir este dato. Esto no está bien. Es 10 a la menos 10 metros. Entonces, si un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, significa que esto, ¿cómo lo puedes expresar? Lo puedes expresar como si fuera 3 por 10 al cubo, ahí está tu 3000, multiplicado por el Armstrong. ¿Y cuánto es el Armstrong? 10 a la menos 10 metros. Profe, ¿y para qué hace todo eso? Bueno, yo estoy haciendo todo esto para que todo esté en el sistema internacional. Y estando en el sistema internacional, a mí ya me resulta más fácil porque ya sé que las unidades van a ser coherentes. Entonces, de acá, esto solamente lo tengo que dividir entre ¿quién? Lo tengo que dividir entre este valor, que sale 3 por 10 a la menos 7 metros. Y si te das cuenta, metro con metro se va, segundo con segundo a la menos 1 se va, y joule con joule se va, y X te va a quedar como un número solamente. Despejas y hallas el valor de X. Chicos, ayúdenme. ¿Cuánto vale X? Yo sé que tú ya lo has esperado. ¿Cuánto te sale como clave? No esperes que yo lo opere. Muy bien, Walter, excelente, la letra D. Entonces esto te va a quedar como clave 4 por 10 a la 19, ¿ya? Yo confío en Walter, o sea que yo sé que esa es la respuesta correcta. Si a alguien le sale algo diferente, me avisa en el camino, ¿ya? Todos tienen que participar, acuérdense que la parte matemática ya es de ustedes. Entonces, alternativa de respuesta, vamos a decir que la clave es la letra D. Esa es tu respuesta. Muy bien. Continuemos. Siguiente pregunta. Nos dicen, esto ya me facilita un poco para bajar las revoluciones. Te dicen, de los siguientes materiales, indique cuál es un elemento, cuál es un compuesto y cuál es mezcla respectivamente. Justo, Walter, lo que me hacías como pregunta, ¿no? Mira, me dicen aquí agua, ¿ya? Y cuando se refieren a agua, aquí se refieren obviamente al H2O, sin temor a equivocar. Grafito, ¿qué es el grafito? El carbono, el vidrio y el alcohol medicinal. Pregunta, el agua, ¿cómo aplica el agua? Ponle C si es compuesto, E si es elemento y M si es mezcla. ¿Qué cosa es el agua, chicos? Compuesto, excelente, Roy, es un compuesto. ¿Qué cosa es el grafito? Elemento, muy bien, Víctor, excelente, elemento. Vidrio, ¿qué es el vidrio? Muy bien, Sherlyn, perfecto. Mezcla, muy bien, Víctor, perfecto, muy bien. Mezcla. ¿Y el alcohol medicinal, qué cosa es? Perfecto, Sherlyn también. El alcohol medicinal, ¿qué cosa es? Muy bien, alcohol medicinal es una mezcla. Profe, ¿y cómo yo lo sé? Porque tú acuérdate que el alcohol medicinal, a nosotros ahora, tiempo COVID, nos dicen alcohol de 70 grados, alcohol de 96 grados, ¿no? Alcohol de 70 grados significa que las 70 partes corresponden a alcohol etílico, ¿ya? Y las otras 30 partes corresponden típicamente a agua destilada. Y en el caso del alcohol de 96 grados, es 96 partes de alcohol, ¿ya? Y 4 partes de agua, ¿ya? Y este alcohol es un alcohol que no se puede consumir a pesar de ser un alcohol etílico porque le agregan sustancias que lo vuelven venenosas al ser humano. Entonces, ¿qué vas a responder en este caso? Sería
Compuesto elemento, mezcla, mezcla. Compuesto elemento, mezcla, mezcla. Alternativa de respuesta sería clave la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Respuesta. Cerrado. Siguiente pregunta. Dice, se colocan 500 kilogramos de uranio, ¿ya? Para un proceso de fisión nuclear, ¿ya? Luego de la explosión y enfriado del sistema se encuentra una masa de 50 kilogramos de uranio. Calculan energía liberada en megajoules. Esto es algo clásico de exámenes de admisión tipo San Marcos, por ejemplo. Esto lo he visto varias veces en exámenes de admisión San Marcos. En Uni no lo he visto de manera común, pero sí podría venir en Uni, porque esto de acá es interrelación masa-energía, ¿ya? ¿Y cómo se expresa? Se expresa a través de la ecuación que nos dio a conocer Albert Einstein, ¿cierto? Que la equivalencia de la energía es igual a m por c al cuadrado, ¿sí? ¿Te acuerdas de esta ecuación? Que aparece en los dibujitos animados, siempre ves a Einstein con esta ecuación, ¿no? ¿Qué significa? Significa que existe una equivalencia de la masa y la energía. Pero si tú te das cuenta, C, ¿ya? Porque vamos a interpretar la ecuación, ¿ya? C es una constante y C es un número grande. Y un número grande elevado al cuadrado es un número recontra grande. Entonces, ¿qué significa? Que aún así M sea un número pequeñito, multiplicado por un número recontra grande, me va a dar como resultado algo muy grande. Profe, sigo sin entender. Lo que significa es que como la velocidad de la luz de por sí es grande y elevado al cuadrado es un número muy grande, una pequeña cantidad de masa se puede transformar en una enorme cantidad de energía. Y eso es lo que se utiliza como sustento en las reacciones nucleares, en donde una pequeña cantidad de combustible nuclear puede generar una tremenda cantidad de energía. Y por eso es que son tan peligrosos las reacciones nucleares o las bombas atómicas, la bomba de hidrógeno, porque ahí los núcleos atómicos, una pequeña cantidad de masa la convierten en una gran cantidad de energía. Por lo tanto, hablar de 500 kilogramos de uranio, pues, imagínate un montón, ¿no? ¿Qué vas a decir tú? Vas a decir lo siguiente, vas a decir que la masa inicial, ¿ya? Uy, por acá está, la masa inicial, ¿ya? Es igual a la masa que se transforma en energía más la masa residual. Profe, no entender. Significa esto, que yo no debo esperar que toda la masa se transforme en energía, ¿ya? Puede darse el caso que yo tenga 10 gramos de un material radioactivo, pero esos 10 gramos de material radioactivo, 9 me quedan de manera residual y solamente un gramo se transformó en energía. Y ese gramo que se transforma en energía, chicos, yo lo puedo trabajar con esta ecuación y decir, esta masa que se transforma en energía sería E igual a M por C al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para ir al problema, la masa inicial, ¿cuánto vale? La masa inicial vale 500 kilogramos. La masa que se transforma en energía no sé, pero lo que me están diciendo es que hay una masa residual de 50 kilogramos. Entonces la masa residual es de 50 kilogramos. Por lo tanto, la masa que se transforma en energía, ¿cuánto sería? La masa que se transforma en energía es igual a 450 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo calcular la energía liberada. ¿De qué manera? A ver, vayamos, ¿de qué manera? Diremos, la energía va a ser igual a la masa, que son 450 kilogramos, por la velocidad de la luz. ¿Y cuánto vale la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esto elevado al cuadrado. Metros por segundo a la menos 1. Y elevado al cuadrado. ¿Ya? Esto sería multiplicar 9 por 450 y por 10 a la 16, ¿verdad? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Alguien que ya lo haya operado? Es multiplica 9 por 45. Ya dime cuánto vale 9 por 45. Yo lo puedo hacer, pero quiero que tú me des la respuesta. La letra E, ¿ya? Aquí sale, en realidad, te va a salir esto. Te va a salir 405, así te va a salir. 405 por 10 a la 17
joules, ¿ya? Pero como te piden en megajoules, tú lo que vas a decir es que E es igual a 405 por 10 a la menos 2, por 10 a la 11 y por 10 a la 6 joules. Profe, ¿y por qué eso? 4,05 por 10 a la más 2, perdón. A la más 2, ¿ya? Porque 10 a la 6 joules es un megajoule. Entonces, tú vas a decir, la energía es, todo este monstruito es como si tú dijeras 4,05 por 10 a la 13. Y 10 a la 6 joules es como si tú dijeras un megajoule. Y esto se condice con la alternativa, la letra E. Por lo tanto, tu clave de respuesta es la letra E. Eso es matemática, chicos. Ya yo la matemática la avanzo más rápido porque esto es química. Matemática para ustedes ya debe ser algo establecido. ¿Ya? Entonces, muy bien, Walter. Perfecto. Esa es la respuesta, la letra E. ¿Ya? Siguiente pregunta. Este facilito, ¿ya? Este es para bajar la calentura. Te dicen, con respecto a las proposiciones, la nube electrónica determina el tamaño del átomo, ¿verdadero o falso? Vamos, lúcete. La nube electrónica determina el tamaño del átomo, ¿verdadero o falso? Ajá. ¿Sí? La nube electrónica es la zona extranuclear, eso es correcto. El protón es la partícula subatómica fundamental más ligera del núcleo atómico, ¿verdadero o falso? Lúcete. Partículas subatómicas fundamentales. Chicos, ¿cuáles son las partículas subatómicas fundamentales? Son el protón, el neutrón y el electrón. ¿Cierto? Pero de estas, el protón y el neutrón, ambos se encuentran en el núcleo atómico, ¿cierto? Mientras que el electrón se encuentra en la nube electrónica. ¿Ya? Si yo analizo el esquema según su masa, ¿qué es lo que voy a encontrar? Yo voy a encontrar lo siguiente, que la masa del electrón es muy, muy pequeñita con respecto a la masa del protón. Y la masa del protón es solamente un poquito más ligera que la masa del neutrón. Esto es si yo analizo con respecto a su masa. Entonces te vuelvo a preguntar, el protón es la partícula subatómica fundamental más ligera del núcleo atómico. ¿Qué dirías? ¿Verdadero o falso? Víctor nos dice falso. Ya yo te digo verdadero. Claro, porque si yo solamente hablo del núcleo atómico, entre el protón y el neutrón, el más ligero es el protón, eso es correcto, verdadero, ¿no? O sea, es la partícula subatómica más ligera entre todas, pero del núcleo atómico, subatómica más ligera es el protón. Profe, ¿y hay otras? Sí, pero no te preguntan por las otras, te preguntan por las fundamentales, protón, neutrón y electrón, y en eso nada más nos encerramos, ¿ya? Dice, el neutrón del átomo de hidrógeno es más pequeño que el neutrón del átomo de oxígeno. Lúcete. ¿Qué marcas acá? ¿Verdadero o falso? Todos los protones son iguales. Todos los neutrones son iguales. Todos los electrones son iguales. Lo único que cambia es la cantidad. Es lo único en lo que va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso que vas a marcar, me pide lo correcto, ¿cierto? Lo correcto sería 1 y 2. Entonces, vas a decir clave 1 y 2 sería la letra A. Esa es tu respuesta. Cerrada. ¿Ya? Siguiente pregunta. Ajá. Dice, señale verdadero o falso según corresponda respecto a las siguientes proposiciones. Ya, mira, de acá te vas a guiar, ya, el dibujito te va a ayudar. Primero, los rayos beta tienen naturaleza corpuscular. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Hemos dicho, nosotros tenemos para radiación, para radioactividad, 3 partículas fundamentales o 3 radiaciones fundamentales, que son los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma, ¿verdad? Alfa lo representas como si fuera 2, 4, beta como si fuera menos 1, 0 y gamma como si fuera 0, 0. Ellos
tienen carga más 2, él tiene carga menos 1 y él simplemente no tiene carga, neutro. ¿Ya? Entonces, ahora, siendo así, tú te das cuenta que este señor es una partícula, o sea, naturaleza corpuscular. El de acá también corresponde a partículas, naturaleza corpuscular, y esto de acá son radiaciones electromagnéticas. Entonces, vas a responder, primero, los rayos beta tienen naturaleza corpuscular, lúcete, ¿verdadero o falso? Los rayos beta tienen naturaleza corpuscular, ¿verdadero o falso? Verdadero, son partículas. Los rayos alfa son desviados por campos eléctricos hacia el polo positivo. Los rayos alfa tienen carga positiva, por lo tanto, ante un campo eléctrico van a ser atraídos por el polo negativo, por lo tanto, falsa. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? Esto es verdadero, true. Los rayos alfa poseen mayor poder ionizante que los rayos beta. Sí, esto es correcto. Como los rayos alfa tienen más carga, entonces tienen más poder de ionización con respecto a la materia. Eso quiere decir que van a cargar más rápido la materia. Es más, tú has visto, por ejemplo, a veces en las películas donde muestran la radioactividad, que hay un aparatito que se llama el detector Röntgen. Ellos pasan y el detector Röntgen determina si hay partículas alfa en función de cómo se ha ionizado el aire debido a las radiaciones alfa principalmente. ¿Ya? Entonces, para este caso, sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, alternativa de respuesta, la letra B. Clave, la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Todo bien? Ya. Continuemos. Pregunta de admisión, ¿ah? Aunque no te parezca, aunque no lo creas, esta ha sido una pregunta de admisión, ¿ya? Nos dice, el núcleo del bromo 80, Z35, encontramos, ya, entonces, el alumno emocionado, qué chévere, viene esto en admisión, me están diciendo bromo, número atómico 35, número de masa 80, y yo, bacán, yo ya sé que para él el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones me enseñaron a sacarlo en mi primera clase de química. Chicos, pregunta, ¿cuántos protones ves acá? Rapidito, habla, antes que se nos vaya la hora porque ya nos falta poquito. ¿Cuántos protones ves acá? Protones 45. Oye, Víctor, ¿qué te pasa? Protones, no neutrones. 35, perfecto, 35, que es la carga nuclear. Neutrones, ¿cuántos neutrones hay? Ah, me quisiste responder neutrones. Perfecto, muy bien, listo, ya te entendí, te lo doy el pensamiento. ¿Y electrones? ¿Cuántos electrones son? Electrones son 35, porque como es un átomo neutro, la cantidad de protones y electrones es el mismo. Entonces te pregunto, ¿qué vas a marcar como respuesta? Dame la respuesta, ¿qué vas a marcar? A, B, C, D o E. Pregunta de admisión, ¿ah? No te estoy mintiendo. La letra B. La letra B. Excelente. Vas a marcar la letra B. O sea, para este caso, vas a marcar la letra B. Y en esta pregunta tan sencilla, un montón de chicos han caído. Profe, pero si acá yo veo que la A dice 35 protones, 45 neutrones y 35 electrones. Sí, pero el tema es que te están pidiendo solamente en el núcleo, y en el núcleo solamente protones y neutrones. Alternativa a la letra B. Esa es tu respuesta. Por eso en la pregunta anterior decía el neutrón del átomo de hidrógeno. Ah, sí, está bien, perfecto, muy buena observación, Walter, ¿eh? El neutrón del átomo de hidrógeno, ya. Pero una pregunta, es cierto, ¿eh? Y volvamos a lo que nos dice Walter. Chévere, mira. Átomo de hidrógeno. Uy, para que no nos gane la hora. Átomo de hidrógeno. Yo creo que Walter ya me leíste el pensamiento, ¿no? Ya sabes lo que te voy a responder. Mira, el hidrógeno, ¿cierto? Yo tengo hidrógeno 1,1, ¿ya? Número de neutrones igual a 0, ¿ya? Pero tengo una pregunta. ¿Siguen siendo hidrógeno o no? Y pregunto, ¿cuántos neutrones hay aquí? 1. ¿Y cuántos neutrones hay aquí? 2.
¿no? Solo que a este señor se le conoce con el nombre de protio, a este señor se le conoce con el nombre de deuterio, y a este señor se le conoce con el nombre de tritio, ¿no? Entonces, el punto de la pregunta anterior no es que te quería que tú memorizaras si el hidrógeno tiene neutrones o no tiene neutrones, sino lo que quería es que tú discriminaras si todos los protones son iguales, si todos los neutrones son iguales o todos los electrones son iguales. Por ahí es como debemos analizar esa pregunta. Pero muy buena observación, Walter. Ya lo tuyo ya es un nivel, pero superlativo y diferente. Gracias por la observación porque nos ayuda a poder compartirla con los otros chicos. Entonces, esto de acá, protio, deuterio y tritio, ¿cómo se llaman, chicos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se le llama a ese conjunto? ¿Cómo se le llama, muchachos? Protio, deuterio y tritio, ¿qué son ellos? Los isótopos del hidrógeno, ¿ya?